feminista y así, ¿no? Marina Tsvetaeva, Lucía Joyce y Violet Gibson, que Lucía Joyce es la hija de Joyce, y Violet Gibson es un personaje rarísimo, pero ha salido un libro ahora en Capitán Swing que habla de ella. Violet Gibson era una mujer que era aristócrata irlandesa y en el año 26 estaba en Roma, era católica, a pesar de que su familia era protestante, se hizo católica, y estaba en Roma y vivió pues un poco el ascenso del fascismo y tal. Le cogió mucha manía a Mussolini y decidió pegarle un tiro. Y esta mujer, este atentado que a Mussolini aparentemente solo le rozó la nariz, el tiro que ella le dio, digamos que, claro, no pasó, digamos, como crimen político ni nada así, sino que la tomaron por enferma mental y la internaron en un manicomio. Y en ese manicomio coincidió con Lucía Joyce. Pero no se sabe si existía o no existía una relación entre ellas, si se habían hablado, si se habían visto, si se habían conocido. Las dos murieron en el mismo manicomio. Anactoria es un personaje que aparece en un poema de Safo, ¿no? Y el último poema pues es un personaje que no tiene nombre. Todos estos personajes, ¿por qué los elegí? Pues porque a mí de alguna manera me llamaron la atención y me llamaron un poco entrañadamente, como decía antes en el otro poema, y había una cierta relación entre ellas, ¿no? Todas eran mujeres que habían explorado un poco un cierto abismo interior, ¿no? De alguna forma, a través de diferentes medios, a través de la poesía, dentro de los libros, dentro de las películas, ¿no? y en su vida, ¿no? En su vida real. ¿Y qué más me has preguntado? Pues, bueno, te decía que para mí hay como que tú escribes como desde dos lugares distintos, porque hay algunos poemas en los que parece como que tú hablas por ellas, sí. Y hay otras veces en las que sin embargo te distancias y desde fuera hablas sobre ellas. Entonces, si responde alguna razón, algún motivo, o esa alternancia fue surgida así. No, la alternancia salió, digamos, de manera natural, y yo creo que también, no sé, de alguna forma es también practicar ahí el desdoblamiento, ¿no? Porque hablar en voz de otros a veces es peligroso también y es complicado, a pesar de que es un juego con lo literario, ¿no? Entonces supongo que la alternancia abre más campo también. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Animaos. Sí. Bueno, si quieres, no, si alguien quiere, o igual al revés, o igual si quieres leer y luego igual, con la lectura. Vale, pues sí. Leeré algunos poemas. No, tranquila. El primero es del primer poema, que se llama La mujer cíclica. Se me pide ser racional, ser precisa, no caer, no dejar caer, no bradar demasiado, no mirar demasiado, no morar. Se me pide atar lo que en ese lugar amenaza con tirarlo todo abajo, amarrar con fuerza lo que en ese lugar destruye. Una casa como un cimiento, una sorda, ridícula vitrina transparente. Sospecho que nada de eso será fácil, que los cabos no podrán ser anudados, que la fuerza que consiguen reunir mis dedos apenas llaga la retícula que envuelve la piel sobrante. Ganas de llorar por las manos, ahí donde despide, donde avanza la porosa cercanía, el tumor inconcreto de la cercanía, el agua, el aceite, el abono de la cercanía. Volver a ser lejana, volver a dibujar el llanto rojo de mis palmas, devorar en ellas todo cuerpo astillado, toda terminación.
3 caminos. El primer camino es una trampa que desciende hacia el sur. Es un camino radical. El camino, y no el viajero, aspira al hundimiento. A medida que el viajero avanza, sus pies se hunden y le duele la raíz de la piel y del pelo, y también la raíz de los árboles en la tierra contra el barro. Siente la simultaneidad de su dolor y el dolor de la materia, viva o inerte. Aunque no se le ve desaparecer, en cierto punto se esfuma como alguien quemado por la luz. El segundo camino tiene forma de tenia, es un huésped, un camino interior. No tiene dirección cardinal, su movimiento es el pliegue, se enerva, se retuerce por dentro. El camino se apropia del viajero, se alimenta de lo que ingiere por contacto, apenas con el roce de su piel ganchuda y membranosa. El viajero siente la disyunción dentro de sí, la separación de su cuerpo y el cuerpo del camino. Los más afortunados logran expulsar el camino por la boca, los menos afortunados logran ser expulsados por el camino, y entonces se convierten en un residuo, en una excrescencia. El tercer camino es el que mejor conozco. Es un camino doble, una bifurcación, una lengua astillada. Sin embargo, el viajero lo percibe como unidad, tan distinto del segundo camino que podría ser casi su antítesis. Es parecido a una voz lejana o a un eco, yuxtapuesto a lo propio, adherido en ciertos puntos, sin equivalencia material. Por eso el viajero cree que es uno. Sin embargo, hay indicios que señalan su duplicidad, el alejamiento de las dos partes, la ruptura. Esos síntomas el viajero los recibe con angustia, a través de sueños y preguntas que resuenan con una coda lúbrica y martilleante. A lo largo de la vida del viajero, el carácter doble del camino se va espesando, se tensa hasta quebrarse. La quiebra devuelve la longitud a la imagen del viajero, que asustado como un niño de cría, ve cómo su vida ha sido vivida por un hilo en fuga que se pierde. Lo que queda entonces es un silbido, un perezoso sufrimiento de cobaya doméstica. Permutaciones. Y lleva una cita, este poema de Gottfried Benn, que dice: un pobre perro cerebral sobrecargado con Dios. Digo palabras: res, ave, gato, zarzal, floración. Infancia, recoger moras, pincharse los dedos. Sangre, rueca, tela de araña. La loca de la casa, voces que son nido en los altillos. La loca de la casa. Si se enciende 2 veces la luz, sabré que Dios existe. Si mi útero roza la sábana, sabré que Dios existe. Si Dios existe, sabré. Un haz de voces rojas contra el cuarto. ¿Existe Dios? Digo palabras. Soy niña, 2 niñas, me pincho los dedos. No hay ergo que interfiera en esta frase. La casa en la loca. Voces, útero, floración de su casa en la cabeza goteante. Puntea la casa, la sangre, puntean los dedos. Ave res, Dios zarzal, sangre. El gato roza la rueca. Desde el altillo vocea la luz. 2 luces saben, 2 dioses se encienden en la voz. Mirar como la araña caza a su presa. Mirar y detenerse en el marco gris de sombra de la pared desconchada. Desconchar a la araña en la pared, a la niña. Voy hacia ti para salvarte. Condición de res, de indicio. La loca de la casa. No hay ergo que interfiera en esta frase. Con mis dedos te salvo, me devuelvo a la angustia, devuelvo la angustia a su marco gris, a su sombra. La araña salva los dedos de la presa en el nido. Me pincho en la rueca. La araña salva mi sombra. Yo salvo a la res. La mora recoge mi sangre. Voy hacia el punteo goteante. Florezco en la sábana. Indicio de Dios, su floración en la tela de araña. Indicio de res, la caza de la presa. Indicio de infancia, miro el zarzal contra el cuarto. Miro el haz de voces rojas. El gato detenido en la pared existe. Hacia mí. No hay ergo que interfiera en esta casa. No interfiere Dios. Corolario.
Hemos visto a las palomas morir en el patio. Hemos visto la sangre, real y figurada, correr junto a los muros. Te miro. Tenemos miedo. El mundo es este extraño revestimiento culpable. ¿Por qué estás sola?, dices. ¿Es que no supiste hablar? ¿Es que no supiste imponer tu mano, tu pequeña mano larvada, sobre las palabras? Si hubieras sabido que la poesía era este dolor de querer atravesar todas las formas con la forma, no con el aire, sino con la forma, ese cincel, esa fría, incontenible violencia. Termino con 2 poemas de la segunda parte, el de Alejandra Pizarnik, que es muy corto. Alejandra Pizarnik dejó escrito antes de suicidarse una nota, ¿no?, que decía algo así como: solamente quiero ir hasta el fondo, o solamente deseo llegar al fondo, ¿no? Y el poema pregunta: ¿y si el fondo no existe y en su lugar una trampilla morosamente perforada parpadea? Y el último poema se titula Canción de la mujer desconfiada. Ella dice: mientras yo dormía, alguien se acordó de mí para matarme. Dice: no hay más auxilio, ni más cerro, ni más navaja que la memoria. Dice: estoy convencida de que se puede ahorcar a alguien sin usar los dedos. Dice: pensar es peligroso. Dice: cuando reposamos el mundo termina. No hay estrépito que suene tan atronador como un cuerpo dormido. Dice: podrían exportar mi sangre con un solo guiño de la mente. Dice: que mis pies estén anclados en el suelo no significa presencia. Dice: tú ahora podrías estar hablando con un cerebro insidioso, con un trozo de lumbre que te arrastra. Dice: no hay garantía alguna de que siga viva. El pulso puede ser la desinencia inacabable de mi muerte. Dice: cerré mis dientes para que no se los llevaran. Dice: podrías ser tú quien me ha matado. Dice: podrías ser tú el lenguaje que me expolia. Dice: podrías ser tú la sombra estéril. Dice: podrías ser tú la fiebre, la ceniza, la reunión de palabras que recorren el arco de mi boca cuando hablo. Dice: podrías ser tú. Yo podría ser tú. En mí. Fuera. Bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Yo, de todas maneras, os doy las gracias por haber estado aquí acompañándonos, porque, no sé, me hace mucha ilusión que estéis todos aquí. Gente, ¿no?, que nos conocemos hace tiempo, algunos hace menos, y es un, no sé, es un placer y una alegría, ¿no?, que la gente se reúna para cosas tan pequeñas como esto, ¿no? Y si alguien quiere decir algo, pues que lo diga. Y si no, nos iremos a tomar algo a la bodega de An Rafael. Hola. Bueno, yo quería hacer más que una pregunta, sería una especie de pequeña nota al margen con respecto a todo esto, porque es una pregunta que en realidad ya ha sido respondida a retazos en toda la conversación entre los tres. La pregunta tiene que ver con lo siguiente, ¿no? En el libro hay una especie de... Me da la impresión de que hay un espacio mental bifurcado, dividido en dos. O sea, hay dos partes claramente, ¿no? Las mujeres
que tienen nombre y apellidos que hablan al final, y luego toda la primera parte, donde, en mi opinión, aparte de que estás tú pronunciándote con todos los procesos que habéis aquí dicho, en esa primera parte yo sí que percibo, si pegas un poco el oído al texto, percibes todas esas voces a las que tú rindes homenaje y en las que tú de algún modo te injertas, ¿no? Tú te injertas y te mimetizas con ellas, de manera que hablas tú y hay resonancias adheridas, ¿no? Hay una adherencia muy poderosa a veces, que si afinas el oído vas reconociendo, ¿no?, tu voz en armonía con otras voces, ¿no? Yo reconozco muy claro porque además, ya te dije, que cuando vi tu biblioteca, que es casi la mía, entonces reconozco todas las voces, reconozco a Marguerite Duras, reconozco a Ingeborg Bachmann, reconozco a Chantal Maillard, reconozco una serie de voces y otras más, Fleche Jaegui, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, esas voces están en ese espacio mental subterráneo, pero tú construyes en paralelo, con esa lógica doble, bifronte, el espacio mental visible de las voces que sí nombras realmente, ¿no? Las que están arriba de la sintaxis, del mundo y de la visibilidad, y las otras están abajo. La pregunta sería, para ti, ¿qué relación hay entre esas voces subterráneas y las voces visibles? O sea, si piensas que dialogan entre ellas a través de ti, como si tú hicieras una especie de puente o de mediación, en fin, ¿qué sientes a partir de ahí? ¿Cómo te posicionas respecto a eso? Y bueno, y si lo que digo tiene algún sentido, que quizá no. No sé. De hecho, la respuesta en realidad es la siguiente. O sea, hay voces subterráneas, como tú has dicho, y hay voces manifiestas o presencias manifiestas. Las voces subterráneas están también en las citas, porque hay varias citas, ¿no?, en el poemario de varias autoras y algún autor. Hay muchas presencias que están insertas en el texto, un poco por lo que decía antes, ¿no?, porque el libro pretende ser una devolución, no algo hecho desde mí, para mí, y monopolizando la voz y teniendo el control absoluto del discurso, sino es una devolución y un agradecimiento también y un reconocimiento de las lecturas que yo he hecho durante los años, en las cuales están las autoras que tú has citado, están las que están citadas y están muchas otras, ¿no?, que de ahí se podría hablar también, ¿no? Digamos que eso es expreso, o sea, está hecho de manera expresa, porque el movimiento cíclico también tiene que ver con esa devolución, ¿no? El proceso que no se acaba, ¿no?, el proceso que no se agota y que, digamos que, por ejemplo, como las estaciones, ¿no?, hay un toma y un daca, ¿no?, hay una devolución, ¿no?, y una retirada. En ese sentido, digamos que todo sí está tramado y está pensado para que sea así, ¿no? Y claro, es que no partimos de la nada, partimos de lo que otros eran antes que nosotros y lo que otros hicieron antes o simultáneamente a nosotros, y los que estamos juntos estamos haciendo, ¿no? Parece que cuando escribes un libro tienes que posicionarte como minuto cero, ¿no?, y matar a los padres y toda esta idea tan patriarcal de la jerarquía vertical entre el autor y los, digamos, los padres literarios que ha tenido, las madres literarias que ha tenido. Aquí no hay ni padres ni madres, hay líneas de continuidad difusas, hay un suelo inestable porque son personajes que no han sido precisamente, digamos, centrales, ¿no?, en la historia o en el canon literario, los que a mí me interesan. Y eso sí que responde un poco a un posicionamiento, claro. Entonces sí, es totalmente voluntario y totalmente consciente la devolución, y por eso, no sé, yo creo que es algo que quería hacer y que tenía que hacer, ¿no? Porque el primer libro que escribí tampoco sale de la nada, ¿no? Evidentemente que tampoco, pero ahí no había ese agradecimiento, y en este libro creo que sí, pretende haberlo. Y ya está.
pues si no hay nada más, vamos a tomar algo, o sea que podemos continuar hablando de esto, de otras cosas mejor. Y muchas gracias por estar aquí y nada, que disfrutéis.